Adelante, Jess. Buenos días. Agradecemos a todas las personas desde el Instituto de Investigación en Educación por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente y a la enseñanza de la comprensión lectora. Hoy compartimos la presentación del libro La comprensión lectora basada en los géneros discursivos, secuencias didácticas para el profesorado de secundaria en el aula de español, escrito por Isabel Gallardo Álvarez de la Universidad de Costa Rica y Fernando Guzmán Simón de la Universidad de Sevilla. Esta obra propone un enfoque didáctico, claro, contextual y aplicable que permite al profesorado trabajar la comprensión lectora a través de los géneros discursivos, cercanos a las experiencias estudiantiles y alineado a las demandas pedagógicas actuales. Nos acompañan para comentar este libro la doctora Catalina Ramírez Molina, docente e investigadora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. La doctora Ramírez Molina, docente e investigadora de la Escuela de Formación Docente, cuenta con una amplia trayectoria en el campo de la didáctica de la lengua, la literatura. Posee un doctorado y una maestría en investigación educativa con especialidad en didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una maestría en tecnología educativa y formación base en la enseñanza del castellano y la literatura. Su experiencia incluye 10 años como profesora en secundaria, la coordinación académica de la carrera de enseñanza del castellano y la literatura de la Universidad de Costa Rica y la creación de Comunidad de Pensamiento Mágico. Esto es una plataforma de formación docente que fortalece la enseñanza de la literatura y la escritura. Actualmente es investigadora del INIE-UCR y colabora en el programa del Estado de la Educación. También es integrante de la Red Play y miembro del consejo editorial de la revista Educación. Su trabajo se centra en comprender y mejorar cómo se enseña a leer y a escribir en el aula, así también como el diseño de recursos didácticos. Adelante, doctora Catalina. Buenos días a todos y a todas. Agradezco esta invitación. Es un honor para mí dedicar unos minutos para conversar sobre el libro de Isabel y de Fernando. Y bueno, ya de nosotros alegremente. Quiero agradecer a ambos por este libro. Era una necesidad para nuestro país contar con un material de comprensión lectora actualizado, basado en la evidencia científica y que nos muestra dos aspectos relevantes metodológicamente hablando: los discursos, los géneros discursivos y las secuencias didácticas para orientar el proceso de enseñanza de la comprensión lectora. Sin entrar de lleno en nuestra tradición de enseñanza de la lectura, porque el tiempo es breve, el libro nos muestra un giro de ruta en cuanto a la forma que hemos entendido y enseñado la lectura en las últimas décadas en Costa Rica. Necesitamos sin duda preparar al estudiantado adolescente a leer y a entender textos, muchos textos, no solo los literarios. Por ello, entender la comprensión lectora desde los géneros discursivos provoca que acerquemos al alumnado a las versiones más realistas del lenguaje, las que usa, las que manipula, las que le permiten comunicarse y ser desde la palabra. Asimismo, las secuencias didácticas proveen al profesorado de una organización del trabajo escolar para alcanzar la integración de habilidades para leer, comprender, escuchar y escribir. Una de las ideas que señala Casani en el prólogo de este libro, y voy a citar, es la de empezar a leer con nuestros alumnos, mostrándoles cómo lo hacemos para construir significados, dialogando con ellos para que vean cómo vamos interpretando las letras, cómo formulamos hipótesis y cómo buscamos la coherencia y el significado en la interpretación. Esta es la manera científica de enseñar a leer.
En este sentido, para lograr esto que nos propone Casani, necesitamos de docentes lectores, pero además de docentes lectores, necesitamos docentes que sepan modelar el tiempo de lectura en el aula. Los capítulos del libro nos aportan conceptos modernos, nos sitúan en el contexto educativo de la lectura en el país y ofrecen alternativas de cambio para enseñar la lectura como corresponde a los tiempos actuales. Por ejemplo, voy a hacer mención de algunos conceptos e ideas clave para acercarnos a esta nueva forma de entender la lectura y su enseñanza. Por ejemplo, el primer punto es entender que la lectura ya no se considera una habilidad adquirida solo en la infancia durante los primeros años de escolaridad. Hemos pensado tradicionalmente que la comprensión lectora inicia en primaria y muere en primaria, pero necesitamos entender que la comprensión lectora continúa en la secundaria, continúa en la educación superior y continúa una trayectoria hasta que el lector empieza a familiarizarse con muchos tipos de texto. En cambio, vamos a entender la lectura como un conjunto entonces de conocimientos en expansión, habilidades y estrategias que los individuos construyen a lo largo de la vida en diversos contextos, a través de la interacción con sus semejantes y la comunidad en general. Debemos entender la lectura como un cruce de caminos, señalan los autores, entre lo cognitivo, lo cultural y lo social. Leer implica tanto procesos mentales, inferencias, predicciones, activación de esquemas previos, como dimensiones contextuales, quién escribe, para quién, con qué propósito y en qué medio. Desde esta perspectiva, el sentido no está solo en el texto, sino que se construye en la interacción entre el lector y el texto. Segunda idea, antes de realizar tareas de análisis, hay que comprender. La comprensión lectora es un proceso interactivo y estratégico en el que el lector no se limita a decodificar, sino que interpreta, evalúa y reconstruye el sentido. En esta línea, el libro identifica tres componentes básicos que voy a mencionar. Localización y selección de información, identificar ideas explícitas relevantes. Integración y elaboración inferencial, relacionar ideas, formular inferencias y establecer conexiones. Y evaluación crítica, valorar la fiabilidad de la información y la intención comunicativa. Por lo tanto, los retos del desarrollo lector pasan por estrategias y habilidades para localizar y evaluar críticamente la información y para construir una imagen mental coherente con elementos del mundo que el lector conoce. El libro que nos presenta Isabel y Fernando sienta las bases de una didáctica de la lectura crítica que no se reduce a técnicas, sino que entiende el acto de leer como una práctica cultural emancipadora, profundamente ligada al desarrollo de la conciencia lingüística y social del estudiantado costarricense. Para concluir esta idea, es así que la comprensión lectora mejora, según los autores, cuando se enseña como práctica social y situada. El aula organiza interacciones orales que activan conocimientos previos, guían la construcción de sentido y van retirando apoyos hasta lograr autonomía. Este enfoque entonces combina interacción en el aula, diálogo docente-estudiantado, discusión guiada, andamiaje, que ya no lo proponía Brunner y Vygotsky, y una progresión por etapas que conecta actividades antes, durante, después de la lectura en los niveles inicial, medio y avanzado de dominio del género. Tercera idea, hay que desplazar el foco de la lectura. No puede centrarse solo hacia el análisis literario, sobre todo en la secundaria costarricense. El foco de la enseñanza suele estar en los aprendizajes derivados del análisis literario, por lo que no se detiene en las estrategias de comprensión lectora
que permitirían mejorar el acercamiento directo a los textos. Esto que acaba de mencionar es lo que pasa actualmente en las aulas de secundaria. El lector de séptimo año es un lector inmaduro para abordar determinados textos del programa de estudios y no posee estrategias para comprender los textos, lo que plantea dificultades en la comprensión. A partir de las investigaciones de la Escuela de Sydney, Martin y Rose, los autores defienden que leer no es una habilidad neutra ni universal, sino una práctica cultural y social que se aprende gradualmente a través de la mediación pedagógica. Por tanto, el objetivo no solo es mejorar el rendimiento lector, sino democratizar el acceso al conocimiento en las aulas costarricenses, que tanto estamos necesitando en este momento. En esta línea, se argumenta que la educación lectora en el tercer ciclo debe trascender el enfoque tradicional centrado en el análisis literario y adoptar un modelo que reconozca la lectura como una forma de acción social. Este modelo integra las perspectivas de la lingüística sistémico-funcional, la pedagogía de los géneros discursivos y la teoría socioconstructivista del aprendizaje. De ahí que se plantee una enseñanza donde el lenguaje sea comprendido como un recurso, para construir significados en contextos específicos más que como un sistema formal de reglas. Cuarta idea, ya casi concluyo. Tal vez esta cuarta idea es la que más me gusta del libro y es la comprensión lectora basada en los géneros discursivos. El libro parte de la premisa de que toda lectura ocurre dentro de un género discursivo y que este género modela la manera en que se construye e interpreta el significado. La enseñanza tradicional ha tendido a ignorar esta relación, abordando los textos de forma descontextualizada. En cambio, la propuesta que aquí se desarrolla, que se apoya en las ideas de la Escuela de Sydney, sostiene que los géneros son configuraciones recurrentes de significados que surgen en contextos sociales determinados y que aprender a leer implica reconocer esas configuraciones y sus propósitos comunicativos. El género discursivo se concibe entonces como proceso social orientado a objetivos y como configuración recurrente de significados que vincula texto y contexto de cultura. La noción de género no es tipología estática, sino patrón de acción social que guía la interpretación. Tradicionalmente en la secundaria hemos enseñado una tipología de texto narrativo, texto descriptivo, texto argumentativo, pero en el uso cotidiano del lenguaje, todas esas tipologías se mezclan y por eso es importante que entendamos que comprender está ligado a la dinámica de estos géneros discursivos. Por tanto, comprender un texto exige reconocer su género discursivo, el género orienta la lectura, permite anticipar información relevante y organiza las expectativas del lector sobre estructura, propósito y registro. Por eso enseñar a leer implica enseñar géneros, sus finalidades, etapas prototípicas y rasgos lingüísticos. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué el género mejora la comprensión? Porque el género activa hipótesis de lectura. El lector anticipa qué pasos vendrán. Por ejemplo, en una noticia espera titular, entradilla, cuerpo, y en un cuento, orientación, complicación, resolución. ¿Y qué recursos lingüísticos es esperable encontrar? Conectores, modalización, tiempos verbales. Esta plantilla mental ayuda a seleccionar lo relevante y a construir una imagen mental coherente del texto. Es lo que llamamos construir una inferencia. De ahí que lectores familiarizados con determinados géneros, y esto es un dato fantástico, los lectores que están familiarizados con determinados géneros van a leer con más eficacia aun cuando el texto concreto sea nuevo. Por lo tanto, el capítulo de la comprensión lectora basada en los géneros discursivos funciona como una síntesis integradora
y una proyección pedagógica en el libro que hoy nos presentan los autores. Además, presenta la necesidad de reconfigurar la enseñanza de la lectura en Costa Rica desde un enfoque basado en géneros discursivos con énfasis en la formación docente, la adecuación contextual de las secuencias didácticas y la lectura como práctica social. Después de todo este posicionamiento conceptual, el libro además ofrece una parte práctica con unas secuencias didácticas completas para trabajar comprensión lectora con séptimo año a partir de un cuento breve y un artículo de opinión. Las secuencias se inscriben en la pedagogía de los géneros discursivos, como ya lo mencioné, y están estructuradas por fases antes, durante y después de la lectura, con materiales para docentes, estudiantes y con solucionario. La estructura de la secuencia está organizada por fichas, 12 en total. Cada ficha presenta objetivos, actividades y soluciones. Estas secuencias, sin duda alguna, hay que explorarlas. Poseen actividades previas a la lectura, reconocimiento del género y sus rasgos, activación sociocultural e hipótesis de lectura, explorar intereses y creencias del grupo sobre las temáticas, reelaborar hipótesis con nueva información antes de entrar al texto, análisis del contexto sociocultural, reelaborar por escrito hipótesis. Las actividades durante la lectura consisten en una primera lectura guiada, lectura individual, detenida, más contraste con preguntas de control, línea temporal, de hitos, tesis de los autores. Y una segunda lectura para la delimitación de partes del texto y subrayado de ideas principales de cada parte. En las actividades posteriores a la lectura, interpretación y producción, se llevan a cabo tareas de síntesis e interpretación, por ejemplo, redacción de la posición del lector o la lectora respecto a la tesis, posible producción discursiva. Por lo tanto, la lógica didáctica y evaluación que muestra el libro está alineada a los géneros discursivos, del género a la comprensión. Antes de leer, el estudiantado activa el género, estructura y rasgos, el contexto sociocultural. Durante la lectura, organiza información, partes del artículo o texto literario, ubica hitos y reconoce tesis, después toma posición, lectura crítica y produce según el género. Para finalizar mi intervención, el libro no solo es una joya que sitúa la lectura en los tiempos modernos, sino que es un texto referente para abordar un tema medular que tanto necesita el país: comprender lo que leemos. Adquirir esta habilidad poderosa puede cambiarnos y cambiar el rumbo. En tanto, resumo 3 ejes fundamentales del libro. 1. Debemos reforzar la enseñanza de la lectura mediante estrategias basadas en géneros discursivos que promuevan comprensión profunda y pensamiento crítico. 2. Fortalecer la formación docente continua. Si los docentes no lo tienen claro, no podrán enseñarlo. Y 3. Transformar la lectura en una práctica social significativa, adaptada a los contextos y culturas del estudiantado, que potencie tanto el disfrute como la competencia lectora. Muchas gracias a Isabel y a Fernando por el libro, y de nuevo un agradecimiento por este material tan importante. Será un texto esencial para mis estudiantes que se forman como docentes de lengua y literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ramírez Molina. Seguidamente, los autores del libro, Isabel Gallardo Álvarez y Fernando Guzmán Simón, nos compartirán sus apreciaciones. Isabel Gallardo es profesora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una formación en Filología Española y Enseñanza del Castellano y la Literatura, ambos estudios realizados en la Universidad de Costa Rica. A lo largo de su carrera se ha desarrollado en el trabajo docente y académico, vinculado con la enseñanza de la lengua, la comprensión lectora y los procesos formativos del profesorado.
Su labor se caracteriza por articular teoría, práctica pedagógica y experiencia de aula, contribuyendo a la creación de estrategias educativas que fortalecen la lectura y la escritura en contextos escolares. Fernando Guzmán Simón es profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla, España. Su formación académica incluye una licenciatura en Filología Hispánica, una maestría en Literatura Española y un doctorado en Filología, todos obtenidos de la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado trabajo investigador en torno a la lectura, la alfabetización académica, la escritura temprana y las prácticas lectoras universitarias. Ha participado en estancias académicas y proyectos de investigación internacional y también es investigador visitante en el Instituto de Investigación en Educación del INIE de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Isabel y Fernando. Muy buenos días. Aquí Fernando y yo vamos a empezar a presentarles nuestro libro y decirles algunas ideas por las cuales nosotros lo escribimos. Y bueno, ya Catalina lo presentó muy bien y quizá no tendría mucho más que decir, pero sí quisiera dar cuenta de algunas ideas. Para eso... Para eso, quisiera recordar que en las últimas décadas, aquí en Costa Rica, ha crecido el interés por hacer investigaciones que indaguen sobre la comprensión lectora. Ha habido múltiples investigaciones y todas ellas han partido de un diagnóstico que nos dicen que los estudiantes costarricenses no logran hacer una comprensión lectora adecuada. Para ellos, leer, lo dice el último estado de la educación, leer se ha convertido en una práctica que hacen los niños de 9 años y de ahí en adelante no han avanzado. Eso ha hecho que investigadores de universidades públicas costarricenses y en este caso con España, nos hemos puesto a la tarea de ver por qué los estudiantes no leen y cómo hacer para que ellos lleguen a una buena comprensión lectora. Creo que hasta el momento ha habido muchos diagnósticos que nos han informado que hay una mala comprensión lectora, pero no se ha ido al siguiente paso, que es, bueno, cómo hacer para que los muchachos y muchachas, en este caso de secundaria, tengan una buena comprensión lectora. Las razones por las cuales no leen y no comprenden lo que leen son múltiples. Van desde que los estudiantes no tienen en sus casas acceso a los libros, como lo dijeron hace poco dos investigadoras, Alda Facio y una compañera, que fueron a hacer unos talleres de lectura y se asombraron que en la escuela no tenían libros. Entonces, desde ahí empieza el problema de la comprensión lectora. Si usted no tiene libros, ¿cómo va a leer? Entonces, las causas por las que no leen son múltiples. Eh, ya les digo, falta de libros, también está un asunto social, no se lee en las casas, el padre y la madre de familia no tienen libros, sino ellos no leen, no son una muestra de lo que se debe hacer. Y otra de las razones podría ser lo que se enseña los docentes en los colegios, en este caso, sobre la lectura. Eh, Todos conocemos los puntajes de PISA que hemos tenido en los últimos, desde el 2009 hasta el 2022, los puntajes en comprensión lectora, que empezamos con un 443 y hemos bajado hasta un 415. En lugar de haber subido las notas en estos pruebas PISA, más bien hemos ido bajando.
y estamos incluso muy lejos de la media de la OCDE. Nosotros tenemos una comprensión de 415 y la OCDE, la media, es un 479. Entonces vemos que hay una gran diferencia. Todos los estados de la educación, los últimos, han mostrado el problema de la comprensión lectora y cómo ese se refleja en una prueba que no es la prueba definitiva, pero que es una manera de darnos una fotografía de lo que está pasando en Costa Rica. Entonces, al ver eso, nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes costarricenses han descendido en la comprensión lectora? ¿Qué acciones han implementado los docentes en el aula para mejorar esa comprensión lectora? ¿Y qué enfoques didácticos podrían mejorar la comprensión lectora en la población estudiantil? Nuestro libro viene a tratar de responder a la tercera pregunta. Un nuevo enfoque, no, no es nuevo, un enfoque para lograr la comprensión lectora, donde sea una lectura cooperativa, donde se haga en el aula, profesores y alumnos, porque como bien dijo Catalina, los lectores de séptimo año son lectores inmaduros. Son lectores que no inexpertos, como le dicen algunos autores, y necesitan aprender a comprender. Porque la finalidad de la comprensión lectora es comprender lo que se lee, que la lectura se convierta en una manera de resolver tareas complejas en el aula y en la vida. No solo se lee literatura, como bien dijo Catalina, por eso nos enfocamos en los géneros discursivos. Se leen artículos de periódico, artículos de revista, se leen los problemas de matemática en el aula, se lee el libro de texto de estudios sociales para saber de historia costarricense o de historia mundial. O sea, la comprensión lectora no está dirigida únicamente a la literatura, como lo hemos visto hasta ahora en los programas de estudio. Porque la finalidad de la lectura en el currículum costarricense se relaciona directamente con el análisis literario de textos. El, el criterio de evaluación que aparece en los programas de estudio dice que hay que analizar críticamente los textos a partir de los conocimientos previos y hay que pasar por las 4 fases, que eso es totalmente teórico: la fase natural, la ubicación, la analítica, la explicativa y la interpretativa. Entonces los estudiantes, para leer en el colegio, lo que hacen es pasar por esas 4 fases. Y tomamos un cuadro que aparece en el programa de estudios donde dice todo lo que tienen que hacer los lectores para leer novela o cuento, nada más literatura. O sea, dejan de lado todos los otros géneros literarios. Nosotros, para hacer este texto, sabemos, está dirigido a los docentes de español de secundaria costarricenses. Y sabemos que los profesores de secundaria de Costa Rica están obligados casi a cumplir un programa de estudio. Y tienen que pasar por todos los elementos que dice ese currículum. Entonces tienen que pasar directamente por estas fases para la lectura de la literatura. Y nosotros nos dimos cuenta que podemos trabajar algunas partes de estas fases para lograr que los muchachos tengan comprensión lectora. Entonces, a partir de la fase natural, el punto 3, donde dice comprender el texto, podemos trabajar con ubicar las fuentes, ubicar el paratexto, ubicar la sociedad, valores del texto. Podemos también ver la estructura de mediación, ver la ubicación de la obra según su género o su género discursivo y ver el contexto. Entonces, si los profesores de español deciden trabajar con este libro para lograr la comprensión lectora, pueden estar seguros de que no se van a salir del programa de estudio,
que van a seguir trabajando estos temas que el programa de estudio les propone, porque yo sé que esa es una de las preocupaciones de los profesores y profesoras de español, cumplir con el programa y cumplir con todos los parámetros que ese programa. Entonces, estas secuencias que más adelante hablará Fernando, están basadas en estas fases para lograr que los muchachos tengan una comprensión, una mayor comprensión lectora. Entonces, la secuencia didáctica es un modelo, es parte del modelo de análisis para reconsiderar el papel de la comprensión lectora como un proceso de acercamiento al texto. Esta comprensión lectora es una parte esencial del análisis y nuestro modelo plantea cómo llevarla a cabo de manera secuencial y sistemática. Eh, entonces, estas secuencias buscan no solo que los muchachos en el aula logren una mejor comprensión lectora, sino que además darle la seguridad a los docentes que al aplicar estas secuencias están cumpliendo con parte del programa de estudios. Ahora seguiría Fernando con el resto. Micrófono, Fernando. Sí, perdón. Muchísimas gracias, Isabel. Como siempre, yo antes de continuar con estos argumentos, me voy a permitir un pequeño paréntesis de agradecimiento. En primer lugar, al INIE por darnos la oportunidad a Isabel y a mí para hacer esta publicación y también por organizar este acto de presentación. Pero también me gustaría agradecer muchísimo a Jessica Rocas y a Catalina Ramírez su presentación. Yo creo que después de Catalina a mí se me han acabado casi las ideas, pero lo cierto es que agradezco muchísimo tus palabras porque como experta en la materia, creo que tu lectura ha sido perfecta y también quería agradecerte la atenta corrección que has hecho del texto en su momento para su evaluación y en ese sentido, pues agradecerte todo el trabajo hasta ahora, ¿no? Eh, También recupero la idea del INIE porque el INIE para mí es uno de los lugares en donde he sido más feliz y donde he crecido más como investigador. Así que miren que he pasado por, ahora mismo que repaso mi currículum para una nueva oposición que tengo que hacer dentro de poco, me doy cuenta de los muchos sitios por los que he ido pasando, pero ninguno ha sido como el INIE, ni ninguno me ha tratado tan bien y he sido tan feliz como allí, ¿no? Así que muchísimas gracias por poder, por todo lo que han significado en mi vida como investigador. Bueno, cierro este pequeño paréntesis. Perdón, Isabel, que haya interrumpido el discurso, pero era necesario para mí hacer estas palabras de agradecimiento y, por supuesto, a todos los presentes, a todos los presentes por acompañarnos esta mañana, perdón. Esta tarde aquí, aunque yo que estoy en el norte de Inglaterra, aquí ya estamos de noche oscura, o sea que a partir de las 3:30. Muy bien, pues sí, si pasamos al siguiente punto. Yo quería ahora, justo antes de empezar, bueno, todas estas ideas que se han concretado en un material didáctico, ¿de dónde vienen? Y claro, es que se nos olvida que yo empecé a trabajar con Isabel en una estancia de investigación allá por el año 2014. Y aunque nos conocimos entonces, fue precisamente su empeño, sus visitas a España y yo mis vueltas de visitas a Costa Rica, donde se fue forjando el trabajo de varios proyectos. El primero de ellos fue el desarrollo de un test de comprensión lectora inferencial que fue denominado TECOLEIN y que dio como resultado este estudio publicado por la revista que tiene el Ministerio de Educación en España, Revista de Educación, y que planteaba un estudio comparado de esa parte tan fundamental de la lectura, precisamente de estudiantes de secundaria. Hicimos un trabajo ímprobo con 1.500, casi 1.600 y pico de estudiantes de séptimo, noveno y undécimo. Y en ese sentido, bueno, pues TECOLEN supuso un principio en el que pudimos darnos
cuenta de que aunque existían en las muestras tanto de Costa Rica como de España, existían diferencias de proporción, pero los problemas eran muy parecidos. Ese fue el punto de comienzo en el que, por ejemplo, nos dimos cuenta que, bueno, como investigadores, PISA está muy bien, pero éramos muy conscientes que teníamos que testar esta posibilidad. PISA tiene una forma muy particular un análisis que a nosotros nos interesaba, pero queríamos ir un poco más allá, entender qué pasaba con las formas de la comprensión lectora en España y Costa Rica. Así que nos pusimos en marcha, nos dimos cuenta de las deficiencias y dijimos, bueno, pues vamos a preparar un nuevo proyecto donde abordemos la formación del profesorado sobre esto. Uy, no sé si se puede pasar aquí. Y este fue el proyecto facial, en el que recuerdo cómo Isabel y yo recorrimos medio Costa Rica, ¿verdad? Entrevistando a profesores que habían pasado por una formación online que hicimos sobre esto. Claro, este proyecto, esta formación online, evidentemente no fue suficiente, pero sí que los profesores, cuando hablábamos de cómo enseñar a leer, nos repetían una y otra vez: necesitamos materiales didácticos, necesitamos materiales que se adapten al currículum. O sea, necesitamos un marco en el que trabajar y poder optimizar esto. Claro, esto ocurre en España igual que en Costa Rica. El profesorado de secundaria entiende que leer se aprende en primaria y todos sabemos que eso no es así. En realidad, se aprende a lo largo de la vida, como ha recordado Catalina de manera muy clara y precisa, y nosotros teníamos que ser muy conscientes de que el profesorado necesitaba instrumentos, materiales, ejemplos. Bien, es verdad que en nuestro libro, que es el proyecto Medici, este es el resultado, la última concreción del proyecto, en nuestro material no da solución a todos los problemas que se plantean, ni mucho menos, pero tampoco pretende serlo. Pretende ser una puerta, un camino que el profesor puede explorar. Es una posibilidad de cómo trabajar con sus estudiantes en secundaria y cómo ayudarles a desarrollar la capacidad de metacognición lectora, esa capacidad que es fundamental. Yo a mí mismo me encuentro muchas veces con textos que no soy capaz de entender y me considero un lector, y sin embargo hay muchos textos que no sé leer. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es que los individuos sean capaces de resolver esos problemas lectores. Esa capacidad de autorregulación lectora permite que podamos ir resolviendo problemas lectores. Todo texto supone un reto cognitivo, pero en la medida en que ese reto se repite, hace que el trabajo sea mucho más sencillo y mucho más rápido y eficiente. Lo que no es posible es leer un texto una primera vez, no tener apenas referencia e intentar entenderlo. Eso es simplemente imposible. Simplemente imposible. Entonces, en esa línea, pues hemos realizado un trabajo que tenga que ver fundamentalmente con una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica, como hemos recordado esta tarde, tiene varios ejes claves y varios conceptos fundamentales. El primero, nos lo ha recordado Catalina al principio, es toda la teoría y la práctica que han puesto o que pusieron en marcha en los años 90, especialmente David Rose y James Martin en la Escuela de Sydney. Ambos autores prepararon un material clave, sobre todo en aquellos estudiantes que tenían graves problemas y sobre todo en comunidades que tenían graves problemas de comprensión lectora en Australia. Ellos contaron afortunadamente con el gobierno para realizar su programa.
Y en este caso, pues, tras toda su experiencia, escribieron este libro que aparece ahí en las imágenes, este Learning to Write o Reading to Learn, ¿no? Es curioso porque a mí me parece mucho más interesante el título en inglés que en español, ¿no? Creo que además el título Leer para aprender no es exactamente, no resume el contenido del libro, donde además hay más partes de escritura que de lectura, por cierto. Pero es evidente que bueno, es el mismo material, o sea, no hay ningún cambio absolutamente. Y cómo aparece el subtítulo, es curioso que aparece lectura y escritura en las áreas del currículum en español, pero es mucho más interesante porque va al núcleo de los tópicos claves, ¿no? Habla la versión inglesa habla de género, conocimiento y pedagogía, que son los tres ejes sobre los que nosotros hemos estado trabajando y que nos ha recordado Catalina además. En este sentido, este libro fue un libro que fue publicado en inglés, ahora no recuerdo, creo que en 2012, y la traducción española en 2018. En ese periodo yo reconozco que lo conocí en su versión, en su primera edición, en una estancia que hice precisamente en Londres, y eso dio una pista interesante para empezar a concretar, bueno, cómo queríamos desarrollar este tipo de secuencia didáctica. Para nosotros, entonces, el libro que hoy presentamos, creo que si puedes, la siguiente, eso es, tiene dos partes claves para nosotros. Un marco teórico que hemos intentado, en la medida de lo posible, aligerarlo desde la perspectiva bibliográfica y del aporte de autores. Hemos dejado lo esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier experto puede decir, bueno, aquí falta tal autor, falta tal otro, pero este material está pensado para el profesorado, donde busca fundamentalmente ser práctico y rápido. Lo que no podíamos obviar en cualquier caso es contar ciertas cosas que nos parecen a nosotros fundamentales. Así que una de las cosas que a mí más me ha costado de este libro, y menos mal que Isabel lo hace mejor que yo, es contar las cosas más claros y más evidentemente accesibles, ¿no? Así que yo en eso agradezco muchísimo la mano de Isabel, porque si no, hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y la segunda parte, quiero comentar que lo que encontramos son ejemplos de dos secuencias. Claro, cualquiera diría, bueno, estas secuencias o estas actividades tienen que hacerse en orden, tienen que hacerse todas para llegar al final. No, evidentemente no, porque no todos los estudiantes tienen ni las mismas competencias lectoras, ni tampoco tienen el mismo desarrollo, ni están en el mismo. Puede ser que yo tenga una amplia competencia lectora en lectura de cuentos y sin embargo no la tenga en la lectura de artículos de opinión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en ningún caso un lector es coherente, no lo es. A mí me encanta leer filosofía, pero si me ponen a leer física cuántica, tengo un poco de problema para entender esos los artículos. De hecho, creo que, no sé si alguna vez lo hice en alguno de los cursos que hago o de seminario, lo que pongo a mis estudiantes es a leer un libro de física cuántica, un artículo que recuerdo de una revista de difusión sobre el acelerador de partículas que había en Europa, se había construido en Europa. Y bueno, los estudiantes decían, no entiendo nada. Claro, eso es lo que le pasa al estudiante de secundaria cuando llega de primaria a secundaria y se encuentra unos libros que no entiende, con un grado de dificultad mucho mayor de lo que hasta entonces se había propuesto como lectura. Ese salto en la complejidad textual en distintas áreas y con distintos géneros discursivos es el gran problema que tiene la secundaria. Porque implica que el profesorado ha de asumir que sus estudiantes tienen que desarrollar nuevas estrategias para entender nuevos textos en su complejidad.
Esto es difícil. Yo en mi etapa como profesor de secundaria lo intenté, pero fui incapaz de hacerlo, de entender que el profe de matemáticas también enseñaba a hablar, a escuchar, a leer y a escribir matemáticas, con otro lenguaje, pero era aprender a hablar, escribir, leer y escuchar. Y en ese sentido, nosotros le hemos planteado esta obra en esa clave. Queríamos mostrar dos géneros discursivos distintos en el marco, eso sí, en el marco del currículo de la asignatura de español de séptimo. Y con esos dos textos hemos creado distintas actividades que son requeridas para que el estudiante pueda entender lo que hace, o pueda entender lo que lee, mejor dicho. En ese sentido, los dos textos, muy bien, los dos textos que hemos escogido, uno de ellos era un artículo de opinión, como ha comentado Catalina. Perdón, no, era simplemente un detalle. Ahora vamos al texto de Adrián. Decía que un artículo de opinión que evidentemente trata el tema de la mujer y el fútbol. Creíamos que era un texto atractivo, que era interesante, que podía incluso, ¿por qué no? Para que los estudiantes puedan hablar de lo que leen, necesitan que les cuente algo, evidentemente, y no está de más encontrar este tipo de artículos o de temáticas que pueden suscitar la inquietud, el debate, el interés o la toma de postura después de la lectura, ¿no? En este sentido, bueno, pues escogimos estos dos textos porque estaban dentro del marco, pero podría hacerse esta misma estrategia también en el ámbito de la física o en el ámbito de la historia, por ejemplo. Para nosotros es tan importante esto que podemos afirmar que no se aprende a leer y a escribir una sola vez, sino tantas veces como temáticas y géneros discursivos encontramos. Y esa razón, bueno, pues podríamos fundamentarla en la bibliografía que se ha escrito desde los años 90, fundamentalmente sobre esta cuestión. Y existen libros que hablan precisamente de los géneros discursivos en ciencias y cómo trabajar esos géneros discursivos en ciencia. En este caso, nosotros no queríamos dispersarnos ni hacer una propuesta general a la educación secundaria, sino centrarnos en el ámbito del español, que además conocíamos bien y que además tenemos experiencia. Y a partir de aquí, pues generamos estos ejemplos, que deben ser una muestra, una manera de hacer que el profesorado se inspire, construya, reelabore, reescriba. De alguna forma, construya su propia actividad, si así lo requieren, a partir de sugerencias o esta idea que nosotros lanzamos en este libro. Este libro que no es original, que no pretende tampoco serlo, sino lo que pretende es ser una adaptación de todos estos autores que ha citado Catalina, con el fin de que el profesorado pueda asumirlo y reelaborarlo en sus clases, siempre con la flexibilidad y la necesidad de adaptar todo y cada una de las tareas a sus estudiantes. En ningún caso pretende ser un nivel ni pretende ser una tarea que los alumnos deben hacer, sino debe ser, sobre todo, lo más interesante es una posibilidad de adaptarlo a las necesidades de los estudiantes y convertir el aula, como hemos escuchado esta tarde, en un evento social en torno a la lectura. Por último, y ya concluyo, empiezo por el final del libro y termino por el principio del libro, y es ni más ni menos que el prólogo que nos dedicó a Isabel y a mí nuestro colega Daniel Casán de la Universidad Pompeu Fabra. Él hablaba de este artículo, ¿no? El día en que fui pinche de Ferran Adrià, y quería traerlo aquí como un ejemplo, ¿no? El ejemplo de la cocina.
Creo que voy a utilizar la misma metáfora, entender la educación como si fuera comida precocinada que calentamos en el microondas es un absoluto error. Tenemos que cocinarlo como lo hacían nuestras abuelas. Quiero decir, con una cocina lenta, con una cocina que se comparte, que se dialoga, que se trabaja con. Decía Daniel, ¿no? El docente, y cito sus palabras, debe ponerse el delantal y empezar a leer con sus alumnos, mostrándole cómo lo hacen para construir sus significados, dialogando con ellos. Estas mismas palabras que citaba Catalina, quería acabar con ellas. Es decir, no podemos en ningún caso olvidarnos que leer y enseñar a comprender textos es ni más ni menos que dialogar con los estudiantes en muchos aspectos. De igual manera que se dialoga con los textos, también hay que dialogar con los estudiantes sobre los textos. Y si esto requiere algo más de tiempo, esto requiere parar y dedicarle algunas sesiones más, quizá merezca la pena. Pero esta decisión, desde luego, le corresponde al profesorado y no al libro, evidentemente. Yo agradezco, termino, agradezco muchísimo la oportunidad de esta presentación y a todos los asistentes, pues el hecho de que puedan estar aquí. Y no sé si él lo permite el protocolo o no, pero ahora consulto a Jessica, no lo he preguntado antes y disculpe si hay algún turno de preguntas o algún tipo de conversatorio. Muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a usted, Fernando. Podemos abrir un espacio para una o dos preguntas si alguna persona desea hacerlas. Adelante. Bueno, no hay ninguna. Por acá les dejan algunos saludos. Voy a leerlos. Diego Ugalde, buenos días, un gusto estar por acá. Catalina también. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. Y Giovanni nos cierra con excelente trabajo. Felicitaciones, gracias por este valioso aporte. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy en la presentación del libro La comprensión lectora, basada en los géneros discursivos, secuencias didácticas para el profesorado de secundaria en el aula de español. Les agradecemos también a Catalina, a Isabel y a Fernando por habernos acompañado y presentado este libro. Y les invitamos a ustedes a seguir pendientes de las actividades organizadas por el INIE. Y les recordamos que esta publicación también se encuentra disponible para consulta en el repositorio del INIE. Que tengan un bonito día. Hasta luego.